Bendición y larga vida, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Faordara por cualquiera de sus plataformas, ya sea Facebook, YouTube o, o TikTok. Bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa. Estuve diciendo que estaba un poco perdido de esta plataforma porque las últimas veces que transmití por aquí por Facebook tenía algunos problemas técnicos que parecía que las personas me estaban reportando las directas y entonces estaba teniendo problemas técnicos a la hora del audio y todas estas cuestiones, pero nos quedamos haciendo un ciclo de Ordun pocos salidores o Ordun que tienen poca literatura. Yo seguí haciendo este ciclo y todos esos videos los van a poder encontrar en el canal de YouTube que se llama igual que la página de Facebook Iley Faordara, al cual pueden suscribirse de manera gratuita. Ahí van a encontrar más de 60, 70 videos, no recuerdo cuántos son, que seguí poniendo, seguí haciendo cuando tuve ese problema en esta plataforma que no sabía si era que me estaban bloqueando o reportando las directas y empezaron a quitarme el audio y empezaron a quitarme todas estas cosas y entonces decidí hacerlo por YouTube, pero muchas personas me escriben al privado, muchas personas me preguntan por qué no lo hago por aquí y es injusto que por dos o tres personas, por decirlo de alguna manera, que les moleste las directas mías, las demás que sí están interesadas en escucharlas no las pueden escuchar. Entonces por eso voy a empezar a transmitir por aquí otra vez. A medida que el tiempo me vaya dando, como siempre les digo, iré haciendo uno que otro video. Si quieren seguir viendo más videos, ya están colgados en YouTube. Hay más de 60, 70 videos, no recuerdo cuántos son exactamente, pero por ahí debe estar de estos Ordun un poco salidores, de estos Ordun que se habla poco, de estos Ordun que en realidad no tienen mucha literatura y que el pueblo religioso pide que en un momento determinado se le explique y que en un momento determinado se le haga una interpretación a estos Ordun, porque es verdad que tienen demasiada poca literatura y el corpus literario de estos Ordun Difa no es el más apropiado. Y el que se encuentra en internet, sabemos lo que pasa con la literatura de Ifá, que se encuentra en internet, que cualquiera ahí llega y pone lo que estima conveniente. Entonces nada, hoy yo no voy a estar hablando de un Ordun un poco salidor, hoy vamos a estar hablando de Ocheville. Hoy vamos a estar viendo por qué. ¿Por qué Ocheville? Porque me lo han pedido muchas veces. Entonces hoy vamos a estar hablando del Ordun Ocheville, de todas las cosas que nacen, de todas las cosas que en un momento determinado están intrínsecas en el Ordun de Ocheville y los avatares de la vida que va a tener una persona que ostente este gran Ordun Difa, que es Ocheville, donde, como muchos religiosos saben, nace el oráculo de adivinación de Lobby a través de Yahweh, que fue el abuelo que dio a conocer este oráculo de adivinación a través de él y de sus hijos cuando él murió. Entonces aquí les voy a estar explicando algunas cuestiones relacionadas con el oráculo de adivinación de Lobby, pero recuerden que ya yo hice una directa donde yo hablaba netamente del sistema de adivinación de Lobby, que la pueden encontrar aquí o en el canal de YouTube. La pueden encontrar sin problema, pero hoy sí vamos a estar haciendo referencia a todos los caminos, hoy sí vamos a estar haciendo referencia a todas las cosas que nacen y vamos a tratar de hacer referencia a las cuestiones más importantes que atañen a este gran Ordun Difa o a la persona que lo ostenta en un momento determinado, que es lo que queremos en un momento determinado dar a conocer el pueblo religioso. Nada, para entrar en materia dice por qué cuando se ve este Ordun Difa, dice por qué la persona tiene que mojarse la vista, dice que hay que tener problemas, hay que tener cuidado con problemas de visión, dice porque aquí hay que hacerse chequeos médicos regularmente, analíticas y esta serie de cuestiones con respecto a la vista, porque la persona que es Ocheville está propenso a tener grandes problemas en la vista, de pérdida de visión o de alguna de las enfermedades relacionadas con esto. Dice porque en un momento determinado, aquí el abuelo lo que hace es que masca a Taré,
pimienta de Guinea y se le da un gallo al lenguaje. Dice, porque en un momento determinado aquí nació echar agua dentro del lenguaje y los cacheoros. Dice, porque hay que tener cuidado con problemas en la piel como son la despigmentación de la piel, la viruela o algunas enfermedades cutáneas que puedan aparecer o a las que pueda estar propenso la persona que tiene Ocherville o la persona que usted este gran Odundifa, va a tener que tener mucho cuidado con su piel. No puede en un momento determinado exponerse a los rayos del sol por un tiempo prolongado y tiene que tener algunos cuidados extras a los demás, a las demás personas para con esta problemática de la piel, porque habla de la viruela, habla de rash, habla de por qué pueden salir erupciones cutáneas, habla de pigmentación de la piel, en un momento determinado puede salir guito o vitiligo. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con la piel de Ocherville. Dice porque en un momento determinado, aquí habla el respeto de la palabra del gallo. Dice porque a la persona que es Ocherville en un momento determinado no la van a respetar o no la van a considerar. Porque dice que aquí el gallo tuvo que ir por adivinación donde estaba Orula, porque lo único que quería era que su palabra se respetara. Entonces dice que Ocherville, en este gran Odundifa, la persona que lo tenga va a sufrir de desconsideración, va a sufrir en un momento determinado de falta de consideración de sus semejantes hacia él, o de sus familiares, o en su trabajo, o en todas las cuestiones de la vida, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice porque en un momento determinado, aquí habla, como estaba diciendo ahorita, aquí habla el por qué nace el oráculo de adivinación del coco, y vamos a estar explicando el nacimiento, vamos a estar explicando algunas de las letras, y vamos a estar explicando después, cuando lleguemos a los caminos, algunas de las particularidades de este sistema de adivinación que muchos usamos, pero muchos no sabemos la mitad de las cosas, lo que significa. Muchos no sabemos los rezos que empleamos para dar coco, ni lo que significan, ni por qué mencionamos a ciertos personajes dentro de este rezo. Y eso lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Dice por qué habla que aquí nace la frase si Dios quiere. Dice que aquí hay que tener cuidado, porque en un momento determinado aquí quisieron botar a la paloma Torcasa, de donde vivía y comía. Entonces dice que la persona que es Ocherville se puede ver propensa en un momento determinado a que lo quieran botar de su casa, o a que por su actitud lo quieran botar de su casa y se vea recogido y se vea durmiendo en un lugar que no está, que no tiene suficiente confort, porque dice que aquí la paloma Torcasa ponía dentro de una barbacoa donde se utilizaba de almacén para los sacos de maíz. Entonces dice porque usted en un momento determinado se puede haber recogido, porque en un momento determinado usted puede estar viviendo en algún lugar que no esté acondicionado como vivienda, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado habla de por qué el coco sirve para representar el lenguaje, y en muchos de los casos vemos lugares, vemos casas que detrás de la puerta hay un coco, o que alguien recibió un coco. Esto antiguamente lo hacían muchos los espiritistas. Esto antiguamente había muchos santeros que entregaban un coco espiritual que representaba el lenguaje hasta que la persona tenía la facilidad económica, o hasta que la persona tenía la disposición de recibir su lenguaje en piedra o montado en los muñecos que todos conocemos. Estamos hablando de los de un Ocherville. Entonces dice que aquí ese lenguaje que se monta en un coco, nace en este gran Odundifa, y dice por qué el coco sirve para representar el lenguaje, pero que después con el tiempo hay que cambiarlo porque el coco se echa a perder, sin embargo la otra no. Entonces dice que en un momento determinado incluso hay que hacer cambios. Dice que hay que hacer cambios en la vida de la persona, porque la persona que es Ocherville tiene que ser una persona progresista, tiene que ser una persona que piense en los adelantos, tiene que ser una persona que tenga metas, que tenga emprendimiento, que tenga razones para vivir, que es lo que está diciendo Ifá, porque dice que si se queda atrasada como el coco que representaba el lenguaje, entonces esto se va a echar a perder o se va a deteriorar. Entonces dice porque si usted no se pone metas, si usted no se esfuerza por cumplir los objetivos de la vida, su vida de manera general se va a deteriorar, y por consiguiente las cosas no le van a fluir correctamente, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice porque aquí se dice
que la persona que es Ocherville va a tener que contar con otras personas o con el concurso de otras personas para poder realizar su oficio, para poder realizar las cuestiones inherentes a su familia, a su vida social, porque dice que aquí Ocherville tuvo que asociarse con el coco. Dice porque en un momento determinado Ocherville tuvo que asociarse con el coco porque a uno le faltaba una cosa y al otro le faltaba la otra. Y Changó, Orula y Olofin los mandaron a que se unieran. Perdón, Odudúa, Orula y Olofin los mandaron a que se unieran. Y en un momento determinado empezaron a uno y el otro complementarse. Dice porque en un momento determinado dice que la persona que es Ocherville va a tener que buscar dentro de su pareja religiosa, dentro de su pareja, dentro de su cónyuge, primero que sea religiosa o religioso y después que haya una gran compenetración, porque dice que si uno abandona el otro, los dos van a empezar a comenzar a pasar trabajo, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces dice que cuando usted como Ocherville, sea hombre o mujer, vaya a escoger pareja o vaya a escoger cónyuge, tiene que ser una persona que lo complemente en muchos de los sentidos, que es lo que está diciendo Ifá. ¿Para qué? Para que usted no se vea solo y usted no se vea pasando trabajo y necesidad, incluso apaleado, que cuando lleguemos a hablar de los caminos vamos a estar viendo el por qué Ocherville y el coco no se podían separar en un momento determinado. ¿Qué es lo que dice Ifá? Dice el por qué en un momento determinado, dice el que Barbadona era el rey de la inteligencia y tenía varios detractores como el rey de la tierra y el rey de la fuerza. Entonces Barbadona fue salvado por el lenguaje y los muchachos. Dice porque en un momento determinado la persona que es Ocherville se puede ver excluida incluso de su casa, a pesar de ser una persona inteligente, a pesar de ser una persona que afronta la vida de manera sutil o de manera inteligente, se puede haber desplazado y se puede haber botado de su casa, que fue lo que le pasó aquí a Barbadona, que era el rey de la inteligencia. Sin embargo, como era tan inteligente, se dio cuenta del complot que estaban haciendo sus enemigos y lo que hizo fue retirarse. Cuando se retiró, lo que hizo fue que le imploró a Ochun. Dicen por qué la persona que sea Ocherville va a tener que darle las gracias a Ochun. Va a tener que hacerle grandes alegorías a esta santa que es Ochun, porque Ochun es la que le va a dar la estabilidad en un momento determinado. Ochun es la que le va a dar un hogar feliz, donde el Eguá va a ser el encargado de poner las murallas. ¿Para qué? Para que los enemigos no le lleguen, para que las enviaciones, las hechicerías y todas las cuestiones que le puedan hacer a usted no le lleguen, que es lo que dice Ifá. Dice porque en un momento determinado, aquí habla del sillón de ruedas. Dice porque la persona se puede ver imposibilitada de caminar por un periodo largo de tiempo o incluso por el resto de su vida. Dice porque en un momento determinado Ocherville se arrastraba por el piso porque no podía caminar. Dice en un momento determinado nace el sillón de ruedas o la silla de ruedas, donde la persona que es Ocherville va a tener que ser muy cuidadoso a la hora de cuidar sus extremidades inferiores, porque dice que se puede ver baldado, se puede ver con un yeso puesto, imposibilitado de caminar por un periodo de tiempo prolongado o incluso para toda la vida, porque le puedan cortar una pierna o porque en un momento determinado pierda la locomoción, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice porque aquí hay que cuidarse de problemas respiratorios, porque dice que aquí se puede morir de asfixia o problemas en los pulmones. Entonces aquí hay que cuidarse de problemas respiratorios. Independientemente de esto, dice el por qué Ogún toca a la persona, el por qué la persona que tenga Ocherville, sea tanto hombre como mujer, va a pasar por el quirófano o va a tener que llegar a pasar por intervenciones quirúrgicas en su proceso de salud. Dice por qué aquí no se le niega las cosas a los limoneros. Dice por qué Olofin se disfrazó de limonero para que Obvi no lo reconociera, y después lo que hizo fue maldecir a Obvi. La persona que es Ocherville va a tener la necesidad de darle dinero a los limoneros, a las personas menos favorecidas, e incluso tendrá que mantener relación de amistad con todo tipo de personas. Dice por qué hay que tener cuidado en Ocherville, porque el que hace la trampa aquí es el lenguaje.
Dice, porque independientemente de que el Legua y Ocheville se llevaban muy bien, el Legua le hizo la trampa a Lobby. Porque dice que aquí el Legua invitó a todas las personas de todas las clases sociales y de todos los ámbitos a la casa de Obi, y Obi era demasiado vanidoso. Por eso dice aquí el por qué Olofin se disfrazó y lo maldijo. Dice por qué en un momento determinado aquí hay que tener cuidado con algún santo que está abandonado. Dice por qué la persona que es Ocheville no puede tener los santos abandonados en un momento determinado, no puede tener los santos desatendidos en un momento determinado, no puede tener los santos descuidados, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué en un momento determinado hay que tener cuidado con el uso de los perfumes en Ocheville, porque dice que Ocheville era el creador de los perfumes, pero que Olofin le quitó esta virtud. ¿Por qué? Por descuidado. Entonces hay que tener cuidado aquí, porque dice que usted puede ser un descuidado en el ámbito laboral. Dice por qué la persona que es Ocheville no puede descuidar su trabajo, no puede descuidar su puesto de trabajo, porque dice que lo pueden botar de su trabajo. Porque dice que él era encargado de hacer los perfumes y lo que le creó fue trastorno en la relación a Changó y a Oba. Entonces hay que tener cuidado. Dice Ifá, ¿por qué las mujeres las mujeres que tengan este gran orden de Ifá, harán grandes sacrificios por sus esposos o por sus maridos? Y que sin embargo sus esposos o sus maridos no se lo van a agradecer, que es lo que dice Ifá aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo las mujeres que tienen este gran orden de Ifá no podrán hacer esfuerzos desmedidos por contentar a su pareja, porque dice que su pareja no va a estar contento nunca e incluso la puede llegar a botar de la casa. Entonces usted tiene que tener cuidado y usted tiene que darse su lugar y usted tiene que darse a respetar, que es lo que está diciendo Ifá con este gran orden, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado la persona que es Ocheville es una persona de pensamiento débil o de mente débil y pensamiento ligero, que no analiza las cosas antes de actuar. Entonces se le va a recomendar a la persona que es Ocheville que tenga mucho cuidado a la hora de tomar decisiones en la vida. Dice porque en un momento determinado la persona que es Ocheville va a tener que empezar a meditar correctamente todas las decisiones que pueda empezar a tomar. ¿Para qué? Para evitar los contratiempos y las contrariedades que dice Ifá que le puede traer su cabeza ligera o de pensamiento ligero, que es lo que dice Ifá. Dice Ifá en un momento determinado que aquí no se come animales negros de ningún tipo. Dice que queda terminantemente prohibido para Ocheville, independientemente de comer coco, también comer animales negros de ningún tipo. Dice porque en un momento determinado señala guerra entre mujeres y hay que tener cuidado con esta situación porque puede llegar a ser una situación grave, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí hay que amarrarle el vientre a la mujer para que pueda procrear correctamente, porque si no la mujer va a tener problemas para procrear, que es lo que dice Ifá. Entonces va a haber la necesidad de amarrarle el vientre y hacerle ciertas y determinadas obras para que la mujer pueda procrear correctamente. Dice porque hay que darle de comer a los santos en la puerta de la casa y a los según familiares, porque dice que aquí se tiene a los según desatendidos. Dice porque en un momento determinado la persona va a tener que buscar una botella de agua y ponerla con flores detrás de la puerta de la casa como asistencia a un difunto que le puede traer ciertos y determinados trastornos si usted no lo atiende correctamente. ¿Me hago entender? Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado con el comportamiento de los hijos de Ocheville, porque dice que Ocheville será una persona que tendrá hijos de sangre, pero también tendrá hijos de crianza. ¿Me hago entender? Donde los hijos de crianza van a pensar incluso que tienen más derechos sobre las herencias que pueda dejar Ocheville o sobre los bienes que pueda dejar la persona que es Ocheville que sus propios hijos de sangre. Porque por eso dice aquí que Ocheville le repartió los secretos de adivinación de Lobby a cada hijo por separado. Y al de a todos fue más obediente, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado usted, si es Ocheville, va a tener la necesidad de a su compañero más leal, a su amigo más leal, o a su cónyuge, o a su esposo, o a su esposa, no dejarlo abandonado, que fue lo que le hizo el coco a Ocheville.
Y por eso vinieron todas las maldiciones y todos los contratiempos y todas las contrariedades, que es lo que dice Ifá. Dice Ifá, porque en un momento determinado la persona va a tener la necesidad de coger, cuando sale en adivinación, va a tener la necesidad de coger guerrero a la carrera y sobre todo el lenguaje. Dice porque aquí hay que tener cuidado en un momento determinado con el mal, tener los santos mal atendidos y que esto le cueste la vida a una persona joven, porque dice que aquí el príncipe era el lenguaje y se murió por la falta de atención hacia el coco que daba la luz que brillaba. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí a la hora de la falta de atención con los santos. Aquí hay que tener mucho cuidado y hay que hacerle caso a lo que dicen los muchachos, independientemente de que sean traviesos, independientemente de que sean mentirosos, independientemente de que sean jaraneros, hay que hacerle caso a lo que dicen los muchachos. Porque dice Ifá que incluso por la mala atención de los santos le puede venir una crisis económica grande a la persona. Porque dice que después que se murió el príncipe lo que vino fue una situación nefasta para el pueblo, donde empezaron a pasar hambre y necesidades de un pueblo que era próspero. Entonces dice que en Ochenville la persona puede ser próspera hoy por la falta de atención a los santos, mañana a los santos mismos interponerse y dejarlo pobre. Y si ya estamos diciendo el por qué esto es un Ifá de mendigo, el por qué esto es un Ifá en el que, la persona tiene que tener cuidado porque puede quedar bardado, estamos diciendo el por qué hay que tener sumo cuidado con la atención de los santos, que es lo que dice Ifá. Dice por qué el primer camino y uno de los más extensos de que habla este orden de Ifá es el oráculo de Lobi, donde dice que había un abuelo que se llamaba Biahue. Biahue era un abuelo que tenía el secreto de adivinación del oráculo de Lobi por mandato de Olor de Umare. ¿Me van a entender? Y tenía un hijo que se llamaba Diatoto, al cual le enseñó el secreto de los cocos, pero en su casa vivían más muchachos que no eran hijos de Biahue, pero sin embargo se habían criado con Atiatoto. Y Biahue fallece. Y estos muchachos, que no eran hijos legítimos de Biahue, le usurpan los papeles. Los papeles donde estaban todos los secretos del sistema de adivinación de Lobi copiado. A lo que cuando se fue a repartir la herencia, no había forma de repartirla porque todo el mundo que se autonominaba o se autoproclamaba heredero de Biahue. Y el hijo verdadero, que era Atiatoto, que era el que tenía el secreto de Lobi porque su padre se lo había enseñado, estaba pasando trabajo, necesidades y calamidades. Cuando el Obade del pueblo mandó a reunir a todos los que decían que eran herederos de este gran secreto, cuando llegó a Atiatoto, que era el único que tenía la virtud de tirar el coco, y pudo demostrar tirando el coco que era heredero legítimo de su padre, y por tanto y por consiguiente pudo obtener las riquezas y las herencias que le estaba dando su padre. Entonces dice Ifá aquí, porque en un momento determinado, cuando se muere el horcón de la familia va a empezar a pelearse por la herencia. Dice porque en un momento determinado la persona que es Ochepile debe dejar todas sus cuestiones en perfecto estado. Estoy hablando de testamento, estoy hablando de todas estas cosas, porque si no la familia se va a derrumbar, todo el mundo va a querer pelear por la herencia y nadie se va a poner de acuerdo y todos sus hijos van a empezar a guerrear el uno con el otro, los de crianza con los de sangre y así sucesivamente. Y no solo en este camino, vamos a seguir viendo caminos donde va a decir esta situación. Entonces hay que tener cuidado aquí, y cuando la persona tiene cierta edad y empieza a confrontar cualquiera de las enfermedades anteriormente expuestas, va a tener que poner todos sus papeles en regla y va a tener que empezar a dejar todas sus cosas organizadas. ¿Para qué? Para que su familia no se destruya al él caer. Porque cuando él caiga, su familia se puede destruir a consecuencia de que todo el mundo va a querer obtener la mayor parte de la herencia. Todo el mundo se va a autoproclamar sucesor o heredero directo del difunto. Sin embargo, nadie lo ayudó a amasar la herencia, la fortuna, nadie lo ayudó a trabajar su fortuna y nadie lo ayudó a trabajar su secreto. Dice, porque aquí hay que tener cuidado, y los papeles de la casa, las propiedades, todos los papeles importantes, la persona que tiene Ochepile tiene que tenerlo a buen recaudo. Porque dice que se los pueden robar, que fue lo que pasó, que los hijos que no eran hijos carnales
de Villagüe, lo que hicieron fue sustraer los papeles donde estaban todos los secretos de las posesiones de Lobby y todas las demás problemáticas que tienen que ver para con el oráculo de adivinación de Lobby. Entonces hay que tener sumo cuidado con esto. Las propiedades, los papeles importantes, todas las cosas que tengan que ver con documentos importantes en la vida de la persona que es José Pili, tienen que estar a buen recaudo, que es lo que dice IFA. También hay otro camino donde dice por qué Villagüe tenía varios hijos y a cada hijo le entregó un poder de Lobby, del oráculo de adivinación. A Diatoto le entregó el mayor secreto que tenía el coco, que era Lafia. A la Kentú o a Damebó le entregó el secreto de Oyekun. A Lafia, para los menos entendidos, yo sé que esta directa la ven personas que son entendidas en la religión y no hay que estar explicando mucho, pero los menos entendidos que la puedan ver, a Lafia es cuando caen los 4 cocos boca arriba y está diciendo que sí. Eso se lo dio a Diatoto, que era el mayor de sus hijos. A la Kentú o a Damebón le entregó el secreto de Oyekun, donde en Oyekun caen todas las vistas hacia abajo y está hablando netamente para con los Segun y esta serie de cuestiones. Les recuerdo que yo tengo una directa que es netamente del oráculo de adivinación de Lobby, que la pueden encontrar o bien en esta página o bien en el canal de YouTube que se llama igual que esta página, y Lady Faudara. A la Kentá, que era su tercer hijo, le entregó el secreto de Yeife, que decía que sí, que son 2 bocas arriba y 2 bocas abajo, que decía que sí y era la letra más estable del coco. Y a la Kensisi le entregó Itawa, donde en Itawa el coco tenía vanidad y había que volver a tirar para saber si decía que sí o decía que no. Entonces le entregó estas 4 letras a sus 4 hijos, pero cada hijo, cuando iba cogiendo la parte del secreto que le tocaba, se iba yendo a un país distinto o a una región distinta o a otra tierra, iba emigrando a otra tierra, y el único que se quedó fue a Diatoto, al cual también le entregó el secreto de Okana, por ser el único hijo que se había quedado con él, y le entregó otro tipo de secreto. Al morir estaba Villagüe, al Diatoto no estaba tampoco en su tierra, estaba en una tierra cercana. Y todos los hijos de crianza se empezaron a autoproclamar heredero del conocimiento y heredero de toda la fortuna de Villagüe. A lo cual el Obá de esa ciudad empezó a decirle que le dieran las pruebas, y el difunto fue enterrado al lado de una muralla que él había construido para evitar el embate de sus enemigos y que no pudieran entrar donde él vivía. Nadie pudo presentar pruebas y al Diatoto, que se había enterado de la muerte de su padre, vino y le dijo a los Obá que él sí podía entregar pruebas de que él era el hijo legítimo de ese que estaba ahí. Lo pusieron a prueba y le dijeron que cómo lo iba a demostrar. A lo que sacó 4 pedazos de coco y empezó a darle coco al Legum de su padre. Y le dijo que si él era el Legum de su padre, que viniera en adivinación del coco la letra Okana Yekun para saber, o Yekun para saber que era su padre difunto el que estaba ahí. A la admiración de todos, que cuando tiró el coco vino Okana Yekun o Yekun, como le quieran decir. Volvió a hacer otra pregunta donde le dijo que si lo reconocía a él como su hijo legítimo, que le diera Lafia, que era el secreto que él le había entregado y que era el secreto más grande que tenía el coco. A lo que volvió a responder que sí. Le volvió a preguntar que si reconocía como hijos legítimos a todos los que estaban allí diciendo que eran sus hijos, y que si no lo reconocía, que diera Okana. Y cuando volvió a tirar, dio Okana. Y volvió a preguntar y dijo que si él era el legítimo heredero y el que tenía que asumir la posición que su padre tenía en vida, que diera Yeife
Y cuando tiró Dios y ahí fue. Y volvió a tirar y volvió a preguntar si sus hermanos de sangre algún día podrían venir a reclamar la parte de la herencia que le tocaba a lo que dio Itagua, y volvió a tirar y vino Itagua Mey. Por consiguiente, los Barbelestos le dio toda la herencia a Diatoto, el cual fue proclamado adivino, y siguió adivinando como hacía su padre con el secreto del Obbi, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado, aquí habla también el Obbi, que era vanidoso y que fue maldecido por Olofi. Dice porque el Obbi era blanco completo. El Obbi era blanco completo por dentro y por fuera. Y era muy vanidoso. Coño, Yuri, Boriboya. Y era muy vanidoso. Por lo que el Coco y el Leguá vivían juntos. El Coco tenía un grupo selecto de amistades que eran tan vanidosas como él, y se realizó una fiesta donde estaban todos estos personajes con el ego elevado, y se realizó una fiesta donde estaban todas estas personas que eran vanidosas, que eran prepotentes, que eran arrogantes. Pero el Obbi volvió a decirle a Leguá que invitara a las personas que iba a dar otra fiesta, y el Leguá invitó a personas de toda índole. Invitó limoneros, invitó prostitutas, invitó drogadictos, invitó personas de toda índole y de todas clases sociales. Cuando Obbi baja a la fiesta y ve que su casa estaba llena de este tipo de personas, empieza a decir que le van a ensuciar la casa, que lo van a ensuciar a él, que él es blanco e inmaculado y que cómo lo van a tocar, que son unos pordioseros, y empieza a ofender y a decir todas estas barbaridades acerca de las personas, y empieza a votar a todo el mundo, y vota a Leguá también. Olofi manda a buscar a Leguá para que le llevara un recado a Obbi, y el Leguá le dice que ahí no lo mande. Y Olofi le pregunta por qué, y el Leguá le prescribe lo sucedido. Y Olofi se transfigura en un mendigo y va a casa de Obbi. Cuando llega a casa de Obbi, Obbi le dice que cómo viene vestido tan sucio, que lo va a ensuciar. Ahí Olofi se transfigura y le dice, y es donde lo maldice, a que vivirá en el piso. Por eso el Obbi, cuando uno lo tira en el piso, y por eso el Obbi se ensucia, y que ya no será blanco por dentro y por fuera, sino que por fuera será negro. Por consiguiente, el Coco, el Obbi, es como hoy lo conocemos, que por fuera es negro, por dentro es blanco. Sin embargo, cuando lo manipulamos y lo usamos para adivinar, se ensucia. Otra de las maldiciones que le dijo Lofin es que cada vez que el Leguá lo necesitara, o cualquier Iyalocha o cualquier persona religiosa lo necesitara para hacer las labores del santo, no se podía negar. Por eso hasta el día de hoy nosotros seguimos tirando coco, nosotros seguimos dándole coco a los santos, y nosotros seguimos haciendo todas estas cuestiones para con los santos. Y por eso es que se le recomienda a la persona que es Ocheville, primero, que no sea vanidosa. La persona que es Ocheville tiene que tener bien los pies puestos en la tierra. No puede ser una persona arrogante, no puede ser una persona autosuficiente, no puede ser una persona que tenga el ego en las nubes. Tiene que ser una persona con los pies puestos en la tierra, para que no le lleguen todas las maldiciones que le lleva el coco, para que en un momento determinado no se vea en el piso como se ve el coco, para que en un momento determinado no se vea sucio como se ve el coco. Dice porque en un momento determinado aquí a la persona se le manda a hacer, se le manda a vestir de blanco. Dice porque en un momento determinado se le recomienda a la persona que tenga mucho cuidado con su situación económica, que en un momento determinado puede ser muy buena, pero después por algún tipo de maldición o por algún tipo de acción mal hecha que usted pueda haber hecho, pueda en un momento determinado bajar. Y entonces tiene que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Tiene que tener cuidado con maldiciones de personas mayores. Dice porque Ocheville está propenso a que las personas mayores lo maldigan. Dice porque Ocheville tiene que ser bondadoso y tiene que darle limosna a los limoneros. No los puede vejar, no los puede maltratar. Dice porque Ocheville, dentro de su círculo de amigos o de amistades o de personas que conocen, tiene que haber personas de todo tipo, para que Ocheville no se olvide de la nobleza que tiene que tener, y no se olvide de ser una persona humilde.
y no se vuelva una persona arrogante, autosuficiente, prepotente y vengan las cuestiones negativas que está diciendo este gran Dundifá que puede llegar a presentar. Dice porque hay otro camino donde dice que el Lesguá era el príncipe de una tierra. Dice que el Lesguá era el príncipe de una tierra y salió a caminar como lo hacía de costumbre. Y que cuando llegó a una encrucijada tuvo que dar 3 pasos hacia atrás. Y lo que vio fue un destello de luz que salía de la manigua y cuando se asomó era un coco. El Lesguá se asustó pero lo cogió. Y cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, que eran el rey y la reina, les dijo que de ese coco salían destellos. Nadie le creyó. Todo el mundo, como el Lesguá, sabemos las características que tiene el Lesguá, que es mentiroso, es alardoso, es un poco loco. Nadie le creyó ni lo tomó en cuenta y el coco lo dejaron detrás de la puerta del palacio y nadie lo atendía. Hubo una vez que estaban en una fiesta y el coco brilló. A los pocos días el coco brillar, el Lesguá murió. Y en las honras del Lesguá, en el cortejo fúnebre del Lesguá, en el sepelio del Lesguá, el coco volvió a brillar y a partir de ahí empezaron a tener una mala situación dentro del pueblo. El pueblo empezó a tener mortandad, el pueblo empezó a tener hambre, en el pueblo empezaron a escasear los alimentos, en el pueblo empezaron a escasear todas las cuestiones. Por consiguiente, se reunieron los adivinos, los babalaos y todos los sacerdotes de aquel pueblo y decidieron ir a atender a ese coco. Pero ese coco ya se estaba pudriendo. Entonces ese coco empezó a representar el Lesguá, pero como ese coco ya se estaba pudriendo y no lo pudieron atender, tuvieron la necesidad de montarle el Lesguá en otá para que perdurara. Y tuvieron la necesidad, ahí fue donde determinaron que el coco servía para representar el Lesguá en casos de apuro, en cualquier situación emergente, o como yo estaba diciendo anteriormente, el por qué antiguamente muchos espiritistas, incluso muchos santeros, le daban a las personas un coco que representaba el Lesguá hasta que esta persona tenía la disposición o tenía la solvencia económica para entonces recibir sus guerreros como los conocemos en el día de hoy. Pero antiguamente yo veía eso mucho y yo creo que eso se ha perdido. No sé si es por falta de conocimiento, no sé si es porque el mundo ahora gira más rápido y todo es más revolucionado y las personas van y recogen su guerrero y sus cosas más rápido, no sé por qué, pero ya yo no veo tanto esto de adorar un coco, esto de en un momento determinado, que antiguamente esos cocos duraban años con las personas, incluso se hacían santos y seguían teniendo su coco. Ahora ya eso casi no lo veo, no sé por qué, pero aquí fue donde se dictaminó que el coco sirve para representar el Lesguá. Entonces aquí hay que tener cuidado en este camino, está planteando el por qué hay que tener cuidado los hijos de la persona, que Ocheville en un momento determinado pueden morir a temprana edad. Dicen por qué hay que prestarle especial atención a los hijos de la persona que es Ocheville. Dicen por qué en un momento determinado hay que tener mucho cuidado y ver dónde nuestros hijos se meten y ver con quién andan y ver lo que hacen. Dicen por qué en un momento determinado hay que creerle a nuestros hijos cuando hablan y cuando nos dicen las cosas. Porque por culpa de no creerle, por las características que sabemos que tiene el Lesguá, no le creyeron y lo que hicieron fue abandonar. Dice, ¿por qué aquí habla de abandono de los santos? Dice que aquí habla de abandono de los orichas y que aquí el abandono de los orichas puede costar la vida a un miembro de la familia. Dice, ¿por qué la persona que es Ocheville tiene que ser netamente religiosa, sea hombre, sea mujer, lo tengan en Icofafú, lo tengan en Agofán, o lo tengan en Ifá, o lo tengan en cualquiera de las divinidades que haya adquirido en el paso de la vida? Dice que tiene que ser netamente religioso. ¿Para qué? Para evitar estos contratiempos y estas contrariedades. Dice, el por qué en un momento determinado, aquí hay que tener cuidado, porque dice que aquí habla de el por qué un sola armas. Dice por qué la persona que tenga Ocheville no puede usar armas blancas, y mucho menos armas de fuego, porque dice que aquí se sostiene pelea de hombres por mujeres. Entonces que aquí hay que tener mucho cuidado con las peleas de hombres por mujeres y este tipo de cuestiones, pero también dice que tiene que tener cuidado porque independientemente de todas las enfermedades que hemos hablado, dice por qué en este orden de Ifá Ogún toca a la persona, es porque en un momento determinado la persona tiene la necesidad en algún momento de su vida de llegar a una intervención quirúrgica, de llegar a un salón de operaciones y está propenso a estas cuestiones, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí nace el pacto que hizo Ocheville para con el coco. Dice por qué en un momento determinado Orula Olofi y Dudúa
bajaron a la tierra a ver cómo estaban las cosas. Y caminando se encontraron con una casa, con una choza, donde vivió Ocheville, y este les pidió agua. Ellos le pidieron agua a Ocheville y este se las dio. El último en tomar fue Olofin. Y por su virtud, las virtudes que tiene Olofin, cuando devolvió la jícara, la devolvió llena de agua otra vez. Yo estuve explicando en la directa que hice de todas estas cosas del coco, que el por qué esta es la jícara, esta es la representación de la jícara con agua para mover, para poder dar coco. Es esta jícara donde tomó Orula Oduduwa y Olofin, donde Olofin le dice al hombre que lo va a premiar con lo que él pida, ya que le calmó la sed. Y Orula le dice que sí, pero que le hace falta algo. El hombre lo único que pide es que cuando él hable, Olofin lo oiga. Orula le dice que sí, pero que le va a hacer falta algo. Siguen caminando y se encuentran con el Obbi. Y el Obbi estaba pasando muchas penas porque dice que nadie se ocupaba de él y nadie lo consideraba. Por eso estaba diciendo ahorita que esto es un ifá de falta de consideración hacia la persona. Y nadie lo consideraba. Y Olofin le dijo que sí. Y Orula volvió a decir que le faltaba algo. Donde siguieron caminando y se fueron. El coco, al ver que pasaban los días y no hacía nada con su vida y nadie se acordaba de él y las cosas se seguían iguales, fue a casa de Orula, donde Orula le volvió a explicar que le faltaba algo y el coco se enoja y le prescribe a Orula que cómo él va a saber más que Olofin. Y Orula le dice que Olofin lo que le dijo fue que le iba a dar una virtud, pero que le faltaba algo para alcanzarla. El coco se va molesto y a los pocos días vuelve a regresar donde estaba Orula y le vuelve a decir a Orula que le faltaba algo, que siguiera por el camino y que se iba a encontrar una choza donde había un hombre que se uniera a este hombre y que los iban a estar esperando. Cuando él llegó a donde estaba Ocheville, Ocheville le dijo que entrara y este le dio un mensaje de Orula que lo iban a estar esperando para darle el secreto a los dos para que pudieran unidos hacer lo que vinieron a hacer a la tierra. Ocheville le prescribe que él no puede caminar porque está baldado de los pies, que si él lo lleva encima, él gustosamente va. Orula y Ocheville llegan a el Obbi y Ocheville llegan a un lugar donde había ciertas calamidades y empiezan a adivinar, pero en lo que el coco va adivinando, Ocheville va hablando con Olofin y las cosas se van cumpliendo. Al final del día todas las cosas que dijo Obbi se cumplieron y le hicieron una fiesta, pero Obbi se olvidó de Ocheville, que estaba baldado, estaba sentado en la tierra y Obbi empezó a comer y a tomar en la fiesta, pero se olvidó de Ocheville. Al otro día se levantó y se fue para otra tierra donde gobernaba Ogun, que Ogun iba por una guerra. Ogun tenía una guerra y Obbi le dice que es adivino y Obbi adivina que Ogun va a ganar la guerra y cuando Ogun va a la guerra que regresa, lo que hizo fue perderla. Y Ogun viene y apalea a Obbi, donde cuando lo están apaleando se acuerda de su amigo y retrocede a la otra tierra anterior a ver a recoger a Ocheville, donde Ocheville le plantea el por qué mientras que él se estaba llenando la barriga y estaba de fiesta, él no tenía que comer y estaba tirado en el piso. Que a partir de ahora, primero tenía que hablar con él, o rezarlo a él, o invocarlo a él, para que después pudiera hablar el coco, para que así más nunca se lo olvidara. Por eso nosotros los babalabos rezamos a Ocheville antes de dar coco. Por eso es que usamos una jícara para dar coco. Y por eso es que cuando tiramos coco, el coco se ensucia. Por eso es que en los caminos anteriores vemos las letras del coco con las que se adivina a través de este oráculo de adivinación. Que como ya dije, no voy a entrar a lleno en el oráculo de adivinación porque ya tengo una directa. Ya tengo una directa que detallo todas las cosas del oráculo de adivinación de Obbi. Entonces, en esta no voy a entrar en estas cosas. Entonces dice Ifá aquí el por qué la persona que es Ocheville tiene la necesidad de contar con el consenso de otra persona para ser grande. Dice por qué usted va a necesitar los esfuerzos de otra persona y van a tener que estar unidos. ¿Para qué? Para en un momento determinado ser grande, ya sea en un negocio, ya sea en la vida profesional, ya sea en la vida laboral, ya sea en la vida social, ya sea en el ámbito matrimonial. Usted va a tener que estar unido a una persona que usted va a necesitar
usted va a necesitar para poder hacer sus cosas correctamente. ¿Qué es lo que está diciendo Ifá? Dice, ¿por qué usted no se puede olvidar de su amigo? Es porque usted no se puede olvidar del que lo ayuda en un momento determinado. Es porque usted no se puede olvidar de la persona que está con usted cuando usted está en las malas, cuando le llegue las buenas y cuando usted en un momento determinado vea la prosperidad. Usted no se puede olvidar de ese que lo ayudó a llegar hasta ese momento. Dice, porque en un momento determinado, aquí habla de que la persona, si vemos lo que le pasaba a Ocheville estaba bardado. Dice, ¿por qué habla del sillón de ruedas? Dice, ¿por qué en un momento determinado la persona pueda quedarse imposibilitada de caminar por un periodo de tiempo o por el resto de la vida? Entonces tiene que tener mucho cuidado. Dice, ¿por qué? Aquí hay que tener cuidado porque dice Ifá que usted va a vivir en una situación precaria porque usted va a estar aburrido de la vida, el porque en un momento determinado usted va a sentir que no lo consideren, el porque en un momento determinado usted va a oír que nadie lo escucha, que nadie lo quiere y por consiguiente va a estar obstinado de vivir, va a estar agobiado de vivir y todas estas cosas pueden empezar a traer al traste problemas mentales, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice porque usted va a tener que ser cuidadoso a la hora de que lleguen visitas a su casa. Usted no le puede negar ni la comida ni el agua, porque esas visitas pueden ser una suerte para usted. Dice porque en un momento determinado aquí no se pueden poner, la persona no se puede poner brava con los santos por las pruebas que le ponga, porque dice que el Coco se molestó con Orula cuando le dijo que le faltaba algo. Dice porque hay que oír los consejos que dan todos los santos, sobre todo Orula, para que la persona en un momento determinado tenga una vida próspera y tenga una vida digna, para que se acabe la falta de consideración, para que se acabe todas estas cosas negativas que le pueden suceder a Ocheville que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Qué es lo que dice Ifá? Dice Ifá el por qué aquí Orula subía al cielo por mediación de una cadena, por qué se le pone adentro de Orula un pedazo de cadena, ya sean Icofafún, ya sean Ofagafún o sean Ifá, se le va a poner un pedazo de cadena porque dice que Orula fue a buscar la suerte al cielo a través de una cadena y cuando llegó al cielo Lofin se la dio. Entonces dice que la persona va a tener la necesidad de poner una cadena dentro de Orula. Dice porque aquí habla que Ocheville era el vendedor o el preparador de los perfumes y dice que en una ocasión Obba fue a ver a Ocheville para regalarle un perfume a Changó, porque Changó era el marido de Obba, y cuando Obba llegó con el perfume a Changó no le gustó y maltrató a Obba de palabra. Obba fue para donde estaba Ocheville y Ocheville le dio otro perfume que tampoco le gustó a Changó y Obba lo volvió a ir a ver porque Changó cada vez que ella llegaba con un perfume que no le gustaba pues le echaba la bronca. Ocheville lo que hizo fue que unió los dos perfumes y cuando llegó a Changó le gustó la unión de estos dos perfumes, pero pasó el tiempo y cuando se le gastó el perfume a Changó, Obba volvió a ir para contentar a Changó otra vez, pero Ocheville no se acordaba de cuál era la mezcla que había hecho. Por consiguiente, le dio cualquiera a Obba. Cuando Obba llegó, Changó le recriminó e incluso la botó de la casa. Obba fue a quejarse delante de Lofin que mandó a buscar a Ocheville y le dijo a Ocheville que cómo era posible que él no supiera qué perfume le había vendido anteriormente, a lo que Ocheville dijo que él no tenía ni idea. Por tanto, Olofin le quitó el cargo de alquimista o de vendedor de perfume y le dijo que para lo único que servía era para tirar el coco, que se dedicara a eso. Hay que tener cuidado aquí porque en su vida laboral usted lo pueden botar o le pueden rebajar el cargo o lo pueden coger haciendo una cosa que usted no tiene que hacer o lo pueden coger por descuidado ciertas y determinados papeles que no le deben coger. Entonces hay que tener cuidado y conservar el puesto de trabajo porque dice que la persona que es Ocheville tiene que ser muy cuidadosa y muy rigurosa en su trabajo para no ser despedido o para no ser suplantado por otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado dentro del trabajo porque aquí el trabajo que tenía Ocheville era ser vendedor de perfume y lo que hizo fue ser un descuidado y por tanto Lofin lo quitó del cargo. Dice que hay que tener cuidado con terceras personas, no traigan problemas dentro del matrimonio. Dice por qué hay que tener cuidado del hombre
no maltrate a la mujer. No solo estoy hablando de maltrato físico, sino estoy hablando de maltrato psicológico, de maltrato de palabras. Hay que tener mucho cuidado aquí. Incluso la puede llegar a botar de la casa y la mujer se vea sin paradero fijo y no sepa a dónde va a vivir. ¿Me van a entender? Dice, ¿por qué hay que tener cuidado? En un momento determinado, las personas que tengan negocio, no vaya a ser que los puedan demandar, porque lo que hizo Osva fue ir delante de Olofin a decir que Ocheville no hacía correctamente su trabajo y le impuso una demanda. Si lo vemos con vista del mundo moderno, dice por qué la persona puede ser demandada por no realizar correctamente su trabajo. Entonces hay que tener sumo cuidado con todas estas cosas, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice por qué habla del rey que cuando murió sus hijos estaban en otras tierras. Esto es otra versión de otro camino, de los caminos que hemos visto anteriormente. Habla del rey que cuando murió sus hijos estaban en otras tierras y se apoderaron del reino los detractores. Por consiguiente, cuando los otros hijos venían, los apresaban. Pero el Yatoto vivía con Orula, que estaba aprendiendo Ifá. Y Orula le dice que no se apure, que primero hay que hacer el bo y que a los 3 días que va a llegar a su reino. Y cuando hizo el bo, que llegó a su reino, fue proclamado rey. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que había hecho el bo. Por consiguiente, las personas que tengan este orden de Ifá, Ocheville, tienen que hacer el bo, tienen que tener cuidado con la pérdida del padre, tienen que tener cuidado en un momento determinado una persona mayor en la familia que pueda dar su caída. Hay que tener cuidado porque dice que lo que puede parecer un ascenso en la vida laboral puede ser una trampa. Dice, porque antes de aceptar un ascenso en el trabajo hay que hacer el bo. No vaya a ser que usted lo que vaya es a ir preso, a pagar los platos rotos de otra persona. Entonces, si le proponen un ascenso, lo primero que tiene que hacer es el bo, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque en un momento determinado, aquí habla de Babadokun, que Babadokun era el Obá de la inteligencia. Babadoma era el Obá de la inteligencia, Babadokun era el Obá de la tierra, y Barbadota era el Obá de la resistencia. Por eso el suyo de Ocheville dice, Sotuto Taragüey, Sotuto Taragüey, Sotuto Taragüey, Sotuto Taragüey, Babadokun, Babadona, Sotuto Taragüey, eran los dos enemigos de Barbadoma, que era el rey de la inteligencia, que en un momento determinado, cuando se dio cuenta de que esas personas eran sus enemigos, lo que hizo fue abandonar su reino. Y cuando Ochun se lo encontró, Ochun le dijo que hiciera el bo, que era una persona sumamente inteligente, que como no había usado su inteligencia para derrotar a su enemigo, que hiciera el bo y que se quedara 3 días en su casa. Y que al tercer día iban a pasar por ese pueblo, pero que iban a seguir para otro pueblo, que era el pueblo de Legua y los muchachos. Donde Legua y los muchachos acogieron a Barbadoma como rey y hicieron murallas para evitar el paso de sus enemigos. Entonces dice Ifá aquí, Mafarefún Ochun. Dice Ifá aquí, Mafarefún los niños y Mafarefún el Legua. Dice por qué Ocheville es una persona sumamente inteligente, pero de muy buen corazón y que va a preferir incluso irse de su casa o verse desplazado en el trabajo o verse desplazado de cualquier posición por tal de no pelear una guerra que tiene la inteligencia suficiente y los poderes suficientes como para ganarla. Pero que en un momento determinado, si a usted lo suplantan de algún tipo de posición, en el trabajo, en su casa, en la vida social, en el ámbito laboral, donde sea, usted va a adquirir una posición mucho mejor y con menos enemigos. Y va a vivir una vida más tranquila, que fue lo que hizo Barbadoma, e irse a vivir a donde estaba el pueblo de los muchachos. Entonces, ya le digo, en el camino anterior le dije, si le proponen un cargo alto, tiene que hacer el bo. Y si lo van a destituir de un cargo alto, no se preocupe que obtendrá uno mejor. Que es lo que está vaticinando aquí Ifá con este Ocheville. Entonces nada, estas son las cosas que quería
tocar en el día de hoy. Hay otros caminos, pero al final son versiones de estos mismos caminos. Y hay otros caminos donde dicen por qué el coco no tenía paradero fijo y se arrastraba y por eso se puso negro. Pero traté de tocar los caminos más importantes, porque Ocheville sí no es un orden un poco salidor, pero lo quise hablar porque hay demasiados hermanos pidiéndome que hable de Ocheville, pidiéndome que hable de Ocheville y pidiéndome que hable de Ocheville. Entonces, por consiguiente, ya lo quise hablar para no tener esa deuda con mis seguidores. Entonces, nada, esto es lo que quería tocar en el día de hoy y traté de escoger algunos caminos porque Ocheville tiene más caminos, incluso muchos que son versiones del camino anterior y versiones del camino anterior, que al final todos conducen al mismo lugar, todos conducen a la misma enseñanza, todos conducen al mismo consejo. Por eso no quise tocarlo para no volver la directa cansina ni estar reiterando lo mismo cada 2 minutos. ¿Me van a entender? Pues nada, como siempre les digo, no les deseo suerte porque los que tenemos IFA Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de las robaciones, los esboces y siendo obedientes a nuestro ITASE. Que la bendición de Olofin, Olor Dumar y sus respectivos agentes de la guardia siempre los alcance y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, no pienso dejar de salir por aquí por Facebook como hice, que llevaba como 3, 4 meses, no sé, saliendo por Facebook y solo transmitiendo por YouTube, sino que voy a seguir saliendo por aquí siempre y cuando no me empiecen a sabotear la directa como anteriormente me pasó, que me quitaban el audio, me quitaban la señal, se caían las directas, entonces por eso decidí no hacerlo más. Pero nada, vamos a retomar el camino por aquí y espero estar saliendo por aquí y vamos a seguir hablando de los sordos un poco salidores, aunque hoy nos hayamos salido un poquito de contexto y hemos hablado de Ocheville, que sé que el pueblo religioso lo domina mucho más que otros signos. Nada, que la bendición de los Olor Dumare y sus ángeles de la guardia siempre los alcance. Y por Iboya y por Cheche.